Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Les damos la más cálida bienvenida a su programa Artículo 39, Gobierno del Pueblo, que como saben se transmite martes de 11 a 1 de la tarde y jueves de 9 a 10 de la noche. Nuestra querida Laurita y su servidora, el día de hoy tendremos el gusto de darle pues la bienvenida a un diputado local por Iztapalapa, que es una persona sumamente comprometida. Es el diputado Carlos Cervantes Godoy, que en breve estará con nosotros. Y con él, Laurita, vamos a platicar de un tema que nos viene inquietando muchísimo a todos los ciudadanos y ha sido el comportamiento de la partidocracia, de todos los partidos políticos, porque ya hemos visto que el comportamiento del tribunal electoral, que supuestamente depende del Poder Judicial, pero que no depende, se responde justamente a este diseño que hicieron los partidos, principalmente el PRIAN, RD, al último, el PRIAN RD, para diseñar la ley de tal manera, la ley reglamentaria del tribunal, de tal manera que ni siquiera el Consejo de la Judicatura pueda hacer absolutamente nada contra resoluciones que ya hemos visto en el sentido en el que han ido. Cada vez más se fue descarando la conducta de estos magistrados del tribunal hasta culminar en este golpe interno que le dieron al magistrado presidente y que después derivó en un lío ahí que ya no sabían a quién dejar, y de todas maneras, como ninguno se salva, pues quedó en manos de quien te gusta, pues uno que es igual. Pero bueno, de eso, Laurita, de la necesarísima transformación del marco legal que rige el comportamiento de los partidos, es lo que queremos platicar tú y yo con nuestro invitado, al que ya tenemos aquí, y le damos la más cálida bienvenida al diputado Carlos Cervantes Godoy. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, diputado, pues aquí Laurita Ceballos y su servidora, pues le damos la bienvenida, y antes de abordar los temas que queremos platicar con usted, pues sí nos gustaría más o menos mencionar su trayectoria, una síntesis. Usted estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y su actividad política se inició con el movimiento estudiantil, que en 1986 y 87 alzó la voz en contra del aumento de cuotas en la universidad, y también militó usted en el Consejo Estudiantil Universitario. Ya como parte del gobierno de la primera alcaldía de Iztapalapa, tuvo la oportunidad de participar en el diseño de los proyectos de los caminos de mujeres libres y seguras, la videovigilancia a bordo del transporte público, el proyecto de Utopías, el programa Siempre Vivas para combatir la violencia de género y el modelo de policía de proximidad que se aplica en las colonias de mayor índice delictivo de la alcaldía. Usted estuvo con Clara Brugada, ¿verdad? Así es, en sus distintos periodos que ha sido delegada y ahora alcaldesa, yo estuve con ella como director general de gobierno. Muy bien, mi querida Laurita, no sé si quisieras tú, antes de que el diputado tome la palabra, que abordáramos el tema que nos preocupa muchísimo, que se refiere, siendo usted de Morena, diputado, hemos visto que ni Morena se salva, Laurita, se ha salvado de una serie de inercias que arrastran los partidos políticos en México y que pues condujeron, por ejemplo, al PRD, que era un partido de izquierda maravilloso, a su casi desaparición y a una descomposición escandalosa. Y bueno, a Laurita y a mí y a millones de ciudadanos nos interesa ¿qué opina usted sobre la urgente necesidad, Laurita, de que, incluyendo a Morena, se modifique por completo
el comportamiento, esas inercias que han afectado tanto a los ciudadanos. Y Laurita, como platicábamos, si quisieras más o menos actualizar lo que estábamos diciendo respecto al tribunal y de dónde viene el comportamiento tan lamentable del Tribunal Electoral. Así es, diputado, muchísimo gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y de verdad que somos personas que estamos muy interesadas en dar lo mejor de los ciudadanos a México, de la mano de ustedes, que son nuestros representantes, y estamos seguras y seguros, los que están acompañándonos también aquí en el chat, que si tenemos buenas personas, buenos seres humanos que nos representen, tendremos un buen Congreso. Estamos viendo en este final de la actual legislatura federal en el Congreso de la Unión, estamos viendo unos comportamientos nefastos de varios diputados de otros partidos, pero de repente, en estas inercias, como bien dice Patti, a veces nuestros representantes, por aquellos a quienes votamos, por ustedes de Morena, de pronto se han subido también al tren del meme, como dicen ahora, y la verdad, con todo respeto, yo creo que merecemos que ustedes nos representen con mucha mayor dignidad. Estamos en una cultura de lo pronto, de lo expedito, de lo simple, de lo vamos a hacer un meme y con eso decimos toda la noticia, y creo que merecemos muchísima mejor calidad humana y política de nuestros representantes. Obviamente que nos preocupa que en los otros partidos haya gente chafa, pero al final de cuentas no votamos por ellos. Y sin embargo, suena a lugar común, pero con el producto de nuestros impuestos se conforma el erario con el que ellos también reciben su salario. Entonces, a mí me da mucha vergüenza ver una diputada que se sube con un abaco a decir que los diputados de Morena no saben contar. Me da asco ver las discusiones bizantinas en las que se montan para tratar de descalificar la acción del pueblo en cosas tan importantes como esta última consulta popular o la que se presentaba, porque estamos en un impasse ahí un poco raro. Entonces, yo sí quiero decir, diputado, que esperamos mucho de esta nueva legislatura, tanto lo local, que la verdad sí tengo que decir que Iztapalapa ha brillado, ha dado un salto cuántico de lo que era a lo que hoy es con Clara Brugada, con ustedes los diputados locales, con los diputados federales por Iztapalapa. Mi hermana vive en Iztapalapa, en la unidad Vicente Guerrero, y me decía, es que no sabes, de ser una porquería, los prados hoy son lindos, tienen parques, tienen juegos, tienen canchas, está limpio, vienen, levantan la basura. Se ha notado. ¿Por qué? Porque ustedes no han dejado de hacer lo debido. Por eso es que nosotros hoy, de mi parte, Laura Ceballos levanta la mano y digo, como ciudadanía me quiero sumar, quiero ser parte, pero parte de un equipo de gente decente. Lo primero, decente, y luego que sea muy buen legislador, porque México merece gente de calidad, gente con capacidad política y sobre todo con honradez para darnos la oportunidad de trascender de esta ralea, de esta clase política que se ha envilecido al punto en que se sube a la tribuna a insultarse como si fuera, no tienen ni siquiera vergüenza para revisar que lo que sale de sus lenguas viperinas nos insulta a nosotros. Entonces, híjole, diputado, qué buena carga se están echando encima todos ustedes. Esperamos mucho de ustedes, pero van a contar con todo nuestro apoyo siempre que hagan lo mejor que estén en ustedes. Sí, bueno, sí yo comparto completamente esta visión. Hay un problema y también tenemos que ser realistas, ¿no? Normalmente cuando hay una afiliación a un partido, incluyendo a Morena, pues hay una cara que pone el ciudadano que se está afiliando, una cara amable, una cara pues de gente que es pues solidaria, honesta, etcétera. Pero sin embargo hay que reconocer que el poder corrompe a muchas gentes que no están firmes en sus ideales, ¿no? Y por desgracia, pues no se tiene una maquinita para decir, en un futuro va a ser malo, ¿no? O va a ser bueno. ¿Qué es lo que define finalmente a las personas? Pues sus
trayectorias principalmente, ¿no? Si a lo largo de 20, 30 años hemos visto que hay un comportamiento honesto, ¿no? Que acorde a la filosofía que se está defendiendo como partido, bueno, eso ya nos dice algo, aunque no es definitivo, pero ya nos dice algo de cuál va a ser el comportamiento futuro de este funcionario o legislador o lo que sea, ¿no? Entonces sí existen las comisiones de honestidad y justicia que tratan de depurar al partido de gente que no actúa conforme a los estatutos, pero finalmente ya cuando se está en el ejercicio del poder, pues hay gente que sí se desvía, ¿no? Y que lo más importante, digo, pues no nos espanta, nos debería espantar que no se hagan cosas para erradicar a este tipo de gente, ¿no? Ahí está el caso de estos diputados de Morena, ¿no? Uno acusado de violación, el otro de enriquecimiento, y dice que ese no es de Morena, es del PT y sabemos cuál es su historia. Digo, mal, porque sabiendo su historia, se le aceptó en el PT, ¿no? Y luego se aceptó esa alianza. Claro, muchos de Morena no estuvimos de acuerdo, estuvimos incluso condenando esa integración de este personaje que es Mauricio Toledo, y hoy está prófugo. Eso es algo que ya se sabía, ya se veía venir. Entonces, a mí me parece que debemos ser congruentes también con este tema, ¿no? Si estamos promoviendo una actitud honesta, recta, pues no podemos estar avalando tampoco ese tipo de conductas en el partido, ¿no? Porque efectivamente le hace mucho daño al partido y al proyecto, porque la gente que vota por nosotros o por el proyecto, pues se queda desencantada, ¿no? Dice, pues ¿cómo es posible que si yo estoy votando por un proyecto que me gusta, que me es afín, y ellos estén haciendo estas cosas, ¿no? Estén cobijando este tipo de personajes? Ahí, la verdad, yo quiero reconocer a nuestros compañeros diputados federales, porque al final hicieron lo que tenían que hacer, cumplieron con su deber y votaron por el desafuero de estos dos personajes. Ahora le toca ya a la autoridad hacer su trabajo. Ya cayó uno, ¿no? Falta el otro que obviamente, pues como se le dieron todas las oportunidades, pues ya está en Chile, ya está en su tierra y tratando de evadirse de la justicia, ¿no? Pero bueno, esto no es nuevo, ¿eh? Esto ha sucedido, eso fue lo que llevó a la debacle al PRD, ¿no? Un partido que se fundó con lo mejor de la izquierda, con la confluencia de movimientos de izquierda muy importantes, y que poco a poco se fue pervirtiendo por las prácticas políticas, por el ejercicio del poder, el ejercicio del gobierno, ¿no? Y que hoy se ha convertido, pues ya quisiéramos decir en un partido, pero más bien parece ya un grupo de francotiradores políticos, ¿no? Que nada más están al acecho de ver qué hace mal el presidente, qué hace mal nuestra jefa de gobierno, para estar señalando y contrapunteando, mintiendo. Y bueno, esa actitud ya no es de un partido, eso es una pandilla política, si se me permite utilizar este concepto, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente no va a votar por alguien que está en esa actitud. La gente vota por gente que viene a trabajar, a proponer, a hacer cosas buenas, no por gente que está todo el tiempo tiroteando, criticando y no propone absolutamente nada. Digo, no le tenemos miedo a la crítica también es buena, sobre todo cuando es bien intencionada, porque también cometemos errores y eso es normal, somos seres humanos, y por lo tanto también debemos ser conscientes de que la crítica es una forma de ir corrigiendo nuestros errores. En Iztapalapa, miren, la verdad, no es por decirlo porque fue mi jefa, pero la compañera Clara Brugada ha venido desarrollando una serie de gobiernos muy interesantes a partir de lo que la gente realmente pide y necesita. Hay que escuchar a la gente para poder gobernar, hay que primero consultar, platicar, recorrer las calles de día y de noche porque son escenarios distintos, y cuando recorríamos las calles de noche sabíamos que estaban pésimas en términos de iluminación, y hoy con todos estos proyectos que se han desarrollado, efectivamente la gente que vivimos desde hace muchos años en Iztapalapa nos damos cuenta que ha habido una transformación. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se pudo hacer todo eso con menos recursos? Porque hay que recordar que la pandemia le quitó recursos a todos los gobiernos. Hubo una disminución muy importante de recursos. ¿Y cómo es posible que una administración con menos recursos hizo mucho más que las anteriores administraciones?
Y eso es una sola cosa, es aplicar el recurso de manera honesta. Eso es algo importante de señalar, porque cuando realmente se invierte el recurso a favor de la población, y se ve, la gente lo percibe, lo siente. Y a mí me parece que eso es lo que marcó que en la pasada elección la gente de manera mayoritaria aprobara nuevamente que nuestra compañera Clara Brugada siguiera siendo alcaldesa de Iztapalapa, ¿no? Esos son los proyectos donde tienen los políticos la oportunidad de demostrar realmente de qué están hechos, ¿no? Y a mí me parece que esa es una trayectoria importante que hay que resaltar, igual de otros compañeros, digo, la compañera Clara no es la única, hay más compañeros, pero ese es un caso que hoy por hoy está resaltando en la ciudad, ¿no? Y ojalá ahorita nosotros nos hemos, también como diputados estamos analizando qué fue lo que pasó en aquellas alcaldías donde perdimos, cuál es el principal reclamo de la gente, ¿no? Y algunos tienen que ver a lo mejor con los candidatos, otros con las acciones de nuestros gobiernos, etcétera, y es importante que hagamos esta reflexión si queremos recuperar la confianza de la gente. Entonces, hoy por hoy, efectivamente, tenemos un reto importantísimo de mejorar los trabajos y sobre todo optimizar los recursos, porque la pandemia no ha terminado. Estamos todavía en la tercera ola, como le llaman, muy agresiva, y todavía nosotros hoy en la mañana discutíamos con la fracción de cómo se tienen que recanalizar todavía recursos para seguir combatiendo la pandemia, para evitar que tenga un efecto devastador en la población, más de lo que ya lo ha tenido, ¿no? Entonces, eso es un reto porque obviamente tiene uno que diseñar el presupuesto de tal manera que no afectara a otras áreas. Hay programas sociales, está el tema de salud, del empleo, etcétera, que también deben de tener recursos importantes. Entonces, es un reto fuerte, pero además hoy lo tenemos que consensar con las distintas fracciones, porque hoy no somos mayoría absoluta, ¿no? Somos una mayoría simple, entonces tenemos que llegar y acordar con otras fracciones, y eso pues nos va a costar también tener que ceder en algunos temas, ¿no? Entonces, ese es el verdadero reto que tenemos hoy como legisladores. Y bueno, en nuestros gobiernos, las alcaldías donde vamos a seguir gobernando, pues está el reto de aplicar los recursos de manera correcta, que luzcan, que se vean, que realmente beneficien a la gente, porque el ejemplo finalmente irradia hacia las demás alcaldías de la ciudad. Entonces, esos son retos importantes que tienen los alcaldes y nosotros como legisladores. Diputado, hay algo que hemos venido tratando mucho en previos programas de Artículo 39, Gobierno del Pueblo. Uno de ellos es la actitud que se asume una vez que un ciudadano se afilia a un partido político. Existe una distorsión en el enfoque, es decir, la gente que se afilia a un partido es como si se le enseñara que debe ser totalmente leal a su partido, fiel a su partido, y se pierde de vista el objetivo principal. Es decir, el objetivo principal es lograr que el país realmente progrese de manera igualitaria, con un proyecto que sea beneficioso absolutamente para todos los sectores. Sin embargo, cuando la gente se afilia, pierde la dirección. Y entonces, en lugar de decir, me afilio para que a través de este instrumento, a través de este organismo, digamos, a través de este instituto político, yo logre como ciudadano contribuir para que mi país progrese, no. Resulta que ahora yo soy leal a mi partido y me alejo de los ciudadanos. Es como si yo fuera algo distinto de un ciudadano. Es que yo soy de Morena, yo soy miembro de Morena, y los ciudadanos no tienen por qué meterse en lo que ocurre en el partido, algo que es, en mi concepto, de manera muy respetuosa, pero firme, digo que es un error garrafal, y de ahí se derivan muchos problemas de conducta partidaria, porque se pierde la lealtad hacia la patria. Como decíamos en este espacio, la patria somos nosotros, no son los edificios de gobierno, no son las montañas ni los ríos. La patria somos los ciudadanos, todos los ciudadanos. Pero entonces se meten a un partido
y se escinden del resto de la comunidad, como si ya los objetivos fueran totalmente ajenos, distintos. Eso conduce a una distorsión. Y otra cosa, esa es entre las cosas que se deben criticar del comportamiento en cualquier partido. Pero como decía Laurita, de las cúpulas del PRIAN, REDE y anexas, pues están más allá del bien y del mal, no nada, o sea, no podemos esperar cosas buenas, sí todo lo malo, pero la expectativa es muy grande respecto de Morena, diputado, es muy grande. Sin embargo, tanto los militantes, la militancia, y lo digo con mucho respeto por los militantes, pero tendrían que tener un sentido crítico también hacia su comportamiento y sobre todo hacia la forma como han tolerado vicios y malas actuaciones de una dirigencia que ha dejado mucho que desear, muchísimo que desear. Aquí da para mucho, Laurita. También el diputado de Iztapalapa, y hay otro diputado federal de Iztapalapa, con el cual ha habido colisiones tremendas, pero no me voy a meter en ese tema ahorita porque da para mucho. Pero en esto, diputado, es un tema sumamente importante y que cómo va, si van ustedes, si va Morena, usted como militante de Morena piensa que es importante cambiar el cassette aquí arriba, cambiar el cassette, hey, no nos debes lealtad al partido, le debes lealtad a tu país y a un proyecto de nación. Olvídate de tu partido. Si tu partido se aleja del proyecto de nación, tu lealtad va hacia la patria. Perdón, y en abono rápidamente, me parece que además ahorita hemos visto la ausencia grande de los que hoy conforman al partido en las dirigencias, y creo que ahí es en donde todos los ciudadanos se sienten, más allá de ser militantes o simpatizantes, se sienten huérfanos porque hace falta educación de parte de ustedes hacia la ciudadanía, qué es lo que podemos hacer, no podemos hacer, qué podemos exigir, cómo podemos contribuir. La gente de verdad está ávida de esta información, de esta cercanía, y como dice Pati, más allá de pertenecer al partido, creo que en este momento, y ustedes lo tienen que cristalizar en estos 3 años que ustedes van a estar en la legislatura, viene el reto más grande, que es cristalizar la 4T. No es el sexenio de Morena, es el sexenio de la gente, de la 4T, la que por 18 años ha estado al lado y en respaldo de nuestro presidente. Es más, desde que fue jefe de gobierno. Y yo voté por él para que fuera jefe de gobierno, porque entonces vivía en la Ciudad de México. Y yo creo que tenemos ese derecho, no de sentirnos que tenemos como un derecho de accesión a convertirnos en reyesuelos de Morena, porque yo salí en la foto y fui al meeting y pertenecí, y yo, no. Yo creo que tendremos que trascender de esta falsa idea de que tenemos un derecho de ser parte de las cúpulas y de ganarme un lugar en la historia para que pongan mi nombre en letras de oro en el salón de la Cámara de Diputados. No va por ahí. La gente que somos millones de personas que votamos en 2006 y en 2012 y en 2018 y que seguimos haciendo lo que nos corresponde como ciudadanos, queremos que ustedes como partido modifiquen la forma de comportarse con estas inercias que decía Pati al principio y se den cuenta de que la 4T no es Morena, la 4T somos todos. Entonces, que nos tomen en cuenta. Tenemos ya unos proyectos que queremos que ustedes hagan uso de ellos, que los apliquen, que encuentren cómo hay una gran necesidad de la gente de ser escuchada por ustedes, y queremos ser ese vehículo no para ponernos tampoco la estrellita en la frente de niñas buenas, sino porque queremos que haya esta comunicación real y directa entre la gente, la ciudadanía, el soberano y ustedes. Entonces queremos pedir que por favor tomen en cuenta todo lo que tenemos por decir, porque ustedes, como están haciendo en el gobierno de Iztapalapa y que se nota, han escuchado al pueblo.
queremos que nos sigan escuchando. Sí, este es un tema realmente complejo, el de la militancia, ¿no? Porque, pues por desgracia, muchas veces los partidos políticos terminan pervirtiendo a su propia militancia, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, viejas prácticas del PRI, donde con un tema de acarreados, de clientelismo, llegaban al poder algunas personas que eran, pues líderes de comerciantes, y no porque tenga nada de malo eso, cualquier actividad y trabajo es honroso y digno, pero la verdad es que sí hay que propiciar que a los puestos de toma de decisiones, pues por lo menos sepas a qué vas, ¿no? ¿Qué vas a hacer y cómo vas a trabajar? Y no que llegues al puesto a abusar del poder, a enriquecerte y a utilizar las mismas prácticas que usas con tus agremiados, como si toda la población fueran tus comerciantes, ¿no? Digo, pongo un ejemplo que también después en el PRD se empezó a gestar, ¿no? Y que ha sido, por desgracia, una ruta para que estos partidos se vayan echando a perder, pues, ¿no? Sí sobreviven y todo, pero pues ya todo el mundo sabe realmente qué son, cómo funcionan. Y eso es lo que ha venido rechazando la ciudadanía. Ya no quiere más de lo mismo. Y nos lo han advertido, ¿eh? La gente nos dice, ojalá y Morena no se convierta otra vez en algo como eso que dejaron atrás, ¿no? A nosotros nos quedó claro cuando salimos del PRD, porque en mi caso, pues con muchos compañeros fuimos fundadores del PRD, fuimos nosotros al ser militantes del movimiento estudiantil, nos sumamos, igual que muchas fuerzas de izquierda, a la conformación de ese partido, y por ejemplo planteábamos mucho el tema de la capacitación. O sea, si estás ahí como militante, debes de capacitarte, debes ser consciente, debes de tener una participación informada, no nomás ir a hacer bola y a ver qué pasa, qué me toca. No, eso es lo que tenemos que erradicar. Desgraciadamente, en el PRD, pues nunca se propició el tema de una capacitación real. Sí existía una cartera de capacitación, pero pues nunca hubo tal, ¿no? Nunca hubo una capacitación, todo era medir fuerzas con contrincantes, sumarte a grupos, ¿no? Cuando salimos de ese partido acompañando a Andrés Manuel, pues tuvimos la claridad de que el partido es solo un instrumento, como bien decías hace rato, no es que tengamos que seguir a ciegas al partido, decir que el partido lo es todo, no. El partido es un instrumento para poder llegar al poder, pero atrás de ese partido hay proyectos, ¿no? Y en el caso de Morena, el proyecto es efectivamente la cuarta transformación, que no es el partido, que no es el gobierno, es el conjunto de instituciones y por supuesto, es la gente que se asume y que está de acuerdo con esta transformación que se está llevando a cabo en el país y obviamente pues en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahorita le está dando la fuerza a Morena, porque Morena, pues también para ser claros, pues el partido todavía no ha logrado cuajar. Las dirigencias en las alcaldías no se ven, no están, no forman parte de la actividad política, ¿no? Y eso pues también tiene sus riesgos, ¿no? Porque entonces dejas la actividad política, la elección de candidatos, pues al que quede, al que pueda, al que llegue, al que tenga mayor habilidad para hacer algunos acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece, lo que sí tiene Morena, y sí lo tengo que reconocer, es que tiene un instituto de formación política muy activo, que encabeza el compañero Fisgón, ¿no? Y lo digo porque ahora hasta Iztapalapa nosotros nos han llegado las invitaciones a cursos, a lecturas, ¿no? Hay clubes de lectura en todo Iztapalapa, hay compañeros que se están formando en los temas de la izquierda, en los temas administrativos. O sea, hoy sí vemos una verdadera capacitación que fue por lo que mucho luchamos, ¿no? Obviamente, pues Morena es un partido joven relativamente, ¿no? Estamos hablando que prácticamente nace en el 2014 y llega muy rápido al poder, digo, lo que en el PRD nunca logramos, en Morena llegamos muy rápido al poder y eso nos cambió completamente la visión. Y digo, qué bueno que se está destinando una buena parte de los recursos del partido a la capacitación, incluso ya se habla de hacer algunas reformas estatutarias
para que los que seamos candidatos o fuimos candidatos pasemos por filtros muy importantes de trayectoria, de capacitación, de conocimientos, etcétera, que no más porque hoy se me ocurrió, pero yo no sé nada de nada, ni nunca se me antojó capacitarme, estudiar, etcétera, ya quiero ser candidato, ¿no? Yo celebro que esos filtros lleguen, porque entonces por lo menos garantizamos mínimamente que la gente que va a llegar a las posiciones de gobierno, a las posiciones legislativas, pues sea gente que tenga méritos, que tenga estudios, que esté formada y que tenga claridad. Entre más formación, a mí me parece, digo, tampoco eso es algo definitivo, porque también a veces revisamos la gente que ha incurrido en malas mañas y tienen también carreras, tienen todo, ¿no? Pero el hecho de que estés capacitado y estés en la vía de transformar tu país por la vía honesta, por la vía, pues digamos, de trabajar con la gente, que ese es el proyecto de la 4T, a mí me parece que vamos a ir filtrando a mucha gente que podría hacer un mal papel en un futuro. No va a ser la solución definitiva, porque para eso hay que trabajar mucho más, pero me parece que es un buen comienzo, y qué bueno que el partido lo está haciendo, porque eso es lo que se necesita. La Cuarta Transformación es un movimiento que a lo mejor pronto se va a transformar también en otra cosa, ¿no? Hoy tiene un reto muy grande de transformar la vida nacional, de abatir esa brecha que existe entre ricos y pobres, que mucha gente no lo entiende, la verdad, clases medias, clases altas, de repente no entienden por qué el presidente se enfoca mucho en los más desprotegidos, ¿no? Pero si leemos los temas de la democracia, los regímenes democráticos, la característica de esos regímenes es que debe haber una igualdad en lo mayor posible entre los ciudadanos, tanto en la distribución de la riqueza como en temas de conocimiento, para poder participar de manera más equitativa y más igualitaria, ¿no? No es lo mismo que un pobre que vive con lo mínimo compita con un rico que tiene toda la vida asegurada, ¿no? Hay una gran desigualdad ahí, y luego se quejan por el tema de la delincuencia, ¿no? Nosotros en Iztapalapa eso lo entendimos muy bien, y tenemos varios programas, varios proyectos enfocados a rescatar a los jóvenes que no estudian, que no trabajan, que se la pasan en las calles, víctimas de la drogadicción, víctimas de la gente que se dedica a la venta de drogas, etcétera, porque allí está la gente que es más proclive a sumarse al tema de la delincuencia. Entonces se está rescatando a esos jóvenes, se les está integrando a las escuelas transitorias, se les está capacitando para que se puedan integrar a un empleo, o si quieren seguir estudiando, que lo hagan, pero que no estén en las calles, que no estén sin hacer nada, porque el ocio pues es la madre de todos los vicios, ¿no? Y se está logrando avanzar bien, se ha logrado afortunadamente disminuir. Del 2018 que entramos a la administración, a la fecha se ha batido casi un 60% la delincuencia, la más grave, los delitos graves, pues, ¿no? Y eso de verdad no se logra de la noche a la mañana, se logra teniendo esta visión integral. No solo es llenar de policías un territorio, podemos tener 50,000 policías y les juro que no va a bajar la delincuencia. No, claro que no no. Atacamos las fuentes reales, que es la pobreza, el desempleo, la falta de acceso al sector educativo, o sea, muchos temas que hoy juegan en contra de una población que por años ha estado marginada y olvidada. Entonces sí se tiene que redistribuir la riqueza, tiene que haber iguales oportunidades para que los que menos tienen, y bueno, los que más tienen, pues a lo mejor no necesitan tanto un empujón, lo que seguramente de estos jóvenes de las clases pobres que se capacitan y demás van a terminar siendo trabajadores de este sector que encabezan muchos de los que hoy tienen buenos recursos y que no se preocupan por una pandemia donde se pueden confinar y se van tranquilitos a su casa porque tienen el dinero suficiente para resistirla. No así aquellos que viven al día y que no les puedes pedir que se vayan a su casa un año, año y medio, imagínate, se mueren de hambre, ¿no?
Entonces, Claro. ese es el gran reto que se tiene y hay que entenderlo de esa manera, y a mí me parece que la Cuarta Transformación está logrando toda esta filosofía que hoy enarbola nuestro presidente, por lo menos logra bajar a ciertos territorios, y en Iztapalapa, bueno, pues ahí se concentra una gran parte de la población pobre de esta ciudad, además de ser de la más poblada, la que más carencia de servicios tiene. Entonces, está impactando bien este tema de la Cuarta Transformación, la gente lo está visualizando, todavía falta más, quiero decirte que décadas de rezago, de olvido, no se van a revertir en 1 o 2 administraciones, hay que trabajar muchísimo, ojalá que las administraciones que vengan después sigan la misma línea para que Iztapalapa ya en poco tiempo sea totalmente transformada, sea parte de una gran metrópoli, que es hoy la Ciudad de México y el Estado de México, y sobre todo que sea una alcaldía donde sus ciudadanos tienen acceso a la salud, al empleo, a la educación, ¿no? Y entonces eso va a lograr realmente una transformación profunda, que es lo que se requiere y es lo que se está diseñando con la Cuarta Transformación. Y nosotros desde el Congreso, pues tenemos que ayudar a que esto suceda, porque desde ahí se diseñan los presupuestos, los programas, ¿no? Todas estas iniciativas van fortaleciendo este trabajo de nuestros gobiernos. Entonces, ese es el reto que tenemos también como diputados, estar a la par de nuestros gobiernos, pero sobre todo, y eso es, ya lo decían ustedes, es bien importante escuchar a la gente. Nosotros, parte de la plataforma que nosotros enarbolamos, surgió de la misma gente. La gente en nuestros recorridos de campaña nos decía, oigan, es que falta esto, falta lo demás. Había gente que nos llegaba hasta con iniciativas ya preparadas, porque la población también hay mucha gente que tiene el perfil para elaborar una propuesta, nada más hay que abrirles el espacio y apoyarlos y darles el seguimiento. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar bajo el concepto del Parlamento abierto, donde vamos primero a decirle a la gente qué significa el Parlamento abierto, ¿no? Que significa que cualquier ciudadano puede hacer iniciativas y hacerlas llegar al Congreso sin necesidad de que lleguen a través de un diputado. Y entonces tenemos que ayudarle a la gente a capacitarla, a formarla para que aprendan a hacer sus iniciativas y llevarlas al Congreso y nosotros ayudarles a defenderlas y acompañarlas para que se hagan realidad. Eso va a generar que pronto la población se vaya empoderando. Eso es importante, que sepan que ya no solo existen los diputados, que ya uno como ciudadano puede diseñar una iniciativa y hacerla llegar al Congreso para que se discuta. Esa parte es bien importante porque ahí comienza ahora sí pues, el verdadero poder del pueblo, ¿no? El gobierno del pueblo. Así el pueblo es, gobernándose a sí mismo. Eso de verdad así que nos es. tiene muy entusiasmados Así porque la es. gente, de verdad, la gente conoce muy bien de los temas. Esto que pasó el 6 de junio, lejos de que nos desagrade o de que nos enojemos, es una llamada de atención que tenemos que tomar en cuenta a la gente. Cuando tú tomas en cuenta a la población que estás gobernando, la población te respalda porque siente que es tu mismo proyecto, pero si te alejas de la gente te va a dar la espalda. Entonces, esa llamada de atención tenemos que tomarla con mucho sentido de crítica, de autocrítica y trabajar sobre todo para revertir todo aquello que hicimos mal. Hay que corregirlo, hay que revertirlo para que en los próximos 3 años podamos recuperar la confianza de toda esa gente que en el pasado votó por nosotros, ¿no? Justamente, diputado, yo creo que hace un ratito hablábamos de una crítica muy respetuosa a la militancia de Morena, pero la crítica también va redirigida a la población. Es decir, nosotros por mucho tiempo nos hicimos a un lado. Nos hicimos a un lado diciendo, bueno, pues que lo hagan los políticos, que sigan haciendo fechoría y media, pero realmente dejamos hacer. Y lo que está ocurriendo ahorita, en paralelo con esta transformación al seno de Morena, que ojalá, como usted dice, sea en serio, sea firme y continúe. En paralelo, uno de los objetivos, por ejemplo, de este proyecto, este no es nada más un programa, no es nada más un programa que se difunde por las redes. Atrás de él hay un proyecto de constituirnos en asambleas
populares que vigilen, que soporten, que impulsen y que en paralelo con los legisladores, como usted bien decía, y además la ciudadanía está facultada para presentar iniciativas. Es algo que mucha gente no sabe. La ley nos faculta a los ciudadanos para presentar iniciativas y por primera vez estamos nosotros queriendo cristalizar el artículo 39 en hechos concretos, porque es muy bello el artículo, pero hace falta, diputado, que se emita una legislación mucho más incluyente, que realmente refleje que el poder y la soberanía residen original y esencialmente en el pueblo, y que el pueblo se lo crea de verdad, se lo crea, porque hasta ahorita habíamos comentado antes que incluso gente de izquierda, pero de izquierda muy dogmática, muy cuadrada, ¿no? Que piensan que con nombrar a Marx y leer El Capital se es izquierda, no. No, se necesita muchísimo más. La academia no le da a la gente los principios de honestidad y de compromiso, no los da. Hay académicos muy brillantes que verdaderamente trabajan para una oposición actualmente muy ramplona y carente de un proyecto, ¿no? Y ese es un tema para un programa más largo, porque la guillotina nos llega, diputado, faltando 10 para las 10. Entonces, ¿con qué iríamos cerrando, Laurita? Pues justamente en la idea de que Morena es un movimiento como tal, como partido, como movimiento joven, sí, pero trae gente de mucha experiencia, de izquierda de larga data, y me parece que como no somos puristas y no nos imaginamos que ustedes nacieron de un huevo en 2014 y que venían prístinos y vírgenes a formar un partido y que no tenían la menor idea de qué se hacía cuando era uno político. Porque esos cuentos, pues nomás así como para Disney, ¿no? Como las princesas que, ¿no? Se ponen una zapatilla y ¡tarán! Ya se vuelven princesas. Bueno, aquí no nos volvemos princesas, somos gente que traemos una trayectoria. Y me parece que algo bien importante de tomar en cuenta, y se los vamos a pedir, claro, ustedes en lo local tienen una conformación un poquito más pequeña en cuanto, no, y además en cuanto a tamaño del Congreso de la ciudad, pero sí quisiéramos irlos suplicando, la súplica es ciudadana, no acepten chapulines, no porque tengamos la idea de el purismo, pero en esta última ocasión que de repente se rumoraba que iban a invitar a Javier Corral del PAN, a venirse a Morena, porque ahora está muy decepcionado el PAN, perdón, nos da asco, y no es que le hagamos el fuchi a la persona como persona, sino a lo que representa, a la persona en la política, lo que ha hecho. Entonces, sí les vamos a pedir que por favor, sí, en estos institutos de formación, ahorita por cierto, presumo, estoy tomando el diplomado de la otra política, justamente en el Instituto de Formación, con el gran maestro Enrique Dussel, y la verdad es que eso es de lo que se trata, de ir formando, ustedes tienen una capacidad enorme con un personal de lujo, o sea, está el Fisgón, está Enrique Dussel, hay mucha gente valiosa, pero por favor, o sea, no se trata de que sea el club de Toby, que nada más unos cuantos, de la militancia hay millones de personas que valen la pena, no tienen por qué abrirle la puerta a chapulines que porque como ya se les acabó la carrera en el gobierno de un estado, como en el caso de Corral, ahora pueden venir a podrir Morena, porque ellos traen una cauda de personas nefastas y tienen como misión destruir, perredizar a Morena. Entonces se lo suplicamos, sí tengan esta claridad de que la gente que llega a Morena entre por convicción, porque es gente de izquierda de verdad, no por acomodaticios. Entonces, bueno, pues yo con esto me voy despidiendo. Antes quiero decirle a toda la gente del chat, muchísimas gracias por su participación. Hoy estuvo muy nutrida, les agradecemos que estén aquí, que compartan esas transmisiones que hacemos el jueves, que es un día importante, aunque es cortito, nos encanta porque
tenemos invitados como ustedes, legisladores. Y pues bueno, con esto voy cerrando, nos quedan 4 minutos para que por favor, diputado, cierre. Y Pati, que te despidas también. Sí, nada más, antes de despedirme y dejar el micrófono al diputado, es un punto que traes muy importante porque tendríamos que, es algo muy polémico. Por ejemplo, Manuel Bartlett era del PRI, traía unos antecedentes terribles y sin embargo, él llegó con una misión que hasta ahorita ha cumplido de manera exitosa y muy fiel a la Cuarta Transformación. Este es un tema para un programa de 2 horas, que cuándo sí y cuándo no, cuándo el pragmatismo funciona y cuándo trae consecuencias desastrosas como el gobernador de Baja California, como el gobernador de Chiapas, que son verdaderamente unas vergüenzas, ¿no? Pero con esto nos vamos despidiendo, diputado, agradeciéndole muchísimo que haya estado con nosotros. Adelante, diputado, ¿cómo cierra? Sí, muchas gracias. Digo, ante todo, pues gracias por la invitación. Siempre es muy interesante, pues, confrontar las ideas, ¿no? Los proyectos y todo eso. Y además, pues, que la gente también participe, se involucre en esto, porque esa es la política, hay que involucrarnos todos, y si estamos informados, pues mucho mejor, porque va a ser una discusión, un debate mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con este tema. Hay personajes hoy, incluso, que nuestro partido se ha fortalecido a nivel nacional, pues somos la primera fuerza. De verdad que nunca pensamos que iba a llegar a crecer tan rápido, ¿no? Pero ha crecido tan rápido porque se ha dirigido de una manera correcta hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita vamos bien, el proyecto de la Cuarta Transformación está llegando profundo, la gente lo está entendiendo y lo está respaldando, pero tampoco es para que con eso nos durmamos en nuestros laureles y decir, bueno, ya íbamos bien, ya hasta ahí llegamos. No, hay mucha gente hoy de otros partidos que traen una trayectoria oscura y que hoy están tocando las puertas de Morena, porque ya el partido en el que están, pues ya no les representa dividendos, ya dentro de poco quizá ya ni siquiera puedan ser ni funcionarios ni legisladores, porque su partido ya no le está dando, pues porque ya perdió el respaldo de la gente, ¿no? Entonces sí me parece que debemos tener mucho cuidado con eso. Es un pragmatismo del que pareciera un cáncer que llevamos años, décadas, tratando de erradicarlo, ¿no? Y que en muchas ocasiones hace mucho daño. Digo, el mejor ejemplo, pues, es el PRD, ¿no? Donde el pragmatismo prácticamente ha terminado con un proyecto, con un partido que nació de algo muy interesante y que hoy prácticamente es algo testimonial. De verdad es que no perdió el registro por esta alianza insana que hizo con el PRI, con el PAN, ¿no? Si no fuera por eso, prácticamente creo que ya estaría viendo sus últimos días, ¿no? Entonces, sí, efectivamente no queremos que Morena caiga en eso, y es un tema que tendremos que ir discutiendo, ¿no? Tendremos que, como nosotros como militantes del partido, pues sí levantar la voz y decir, no queremos este tipo de personajes por esto, por lo otro, como ahora lo de Toledo. Hubo algunos compañeros incluso que se atrevieron a defenderlo, ¿no? Pero hubo otros más que levantamos la voz y dijimos, le exigimos a nuestros compañeros diputados federales que cumplieran con su deber y votaran a favor del desafuero de estos dos personajes, ¿no? Entonces, son cosas que sí tenemos que estar muy atentos, porque si les abrimos la puerta, pues de pronto nos va a pasar o vamos a repetir la triste historia del partido del que venimos, ¿no? Y eso, pues no nos conviene, no le conviene al país. Yo creo que tenemos que seguir por esta línea de la Cuarta Transformación, enriquecerla, se tiene que transformar, se tiene que actualizar, y en esa tarea tenemos que involucrarnos no solo los militantes, nuestros gobiernos y sobre todo, lo más importante, los ciudadanos, porque pues son los que mantienen la vigencia de este movimiento tan importante. Yo ahí lo dejo, pues les agradezco muchísimo la invitación. Ojalá y en un futuro podamos volver a debatir, a compartir algunas ideas. Por supuesto, un martes de 2 horas, por favor. Sí. Por supuesto que sí, lo vamos a invitar al programa de los martes, diputado, pero ahorita ya la guillotina
nos Sí. cayó. A todos los que estuvieron pendientes del programa, mil gracias, Laurita. Un abrazo hasta Morelos. El diputado, un abrazo hasta Iztapalapa. Gracias, y a todos, igualmente. muchísimas gracias. Que descansen todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Váyanse al noticiero, hora 22, al caer la noche, ahorita en 9 minutitos, por favor, por Sin Línea MX, Radio Numancia y Plural. Hasta la Muy bien. próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.